concepto de promoción de la salud. Profesora, lo que pasa es que, por ejemplo, hablar de promoción de la salud es amplio, es amplio, ¿no? No podemos enfocarnos solo a decir, para prevenir, para orientar, no, o sea, va más allá. Pero, por ejemplo, yo ahorita lo aterrizo en el momento que estamos viviendo, que es una pandemia. Entonces, por ejemplo, aquí el dar la orientación, el enseñar algo simple como una técnica de lavado de manos, como las medidas para evitar contagiarse o gente que ya está enferma, contagiar a los demás. O sea, yo digo que desde ahí estamos trabajando la promoción de la salud. Así es, sí, sí, sí. Eso es precisamente lo que quiero que me platiquen, porque em, lo vimos con unos ejemplos, ¿no? De promoción. Yo les enseñé uno de promoción cultural. Aparentemente estábamos hablando de una iniciativa que tuvo el gobierno de hacer, de llevar el arte elitista, digamos, el arte de, de, de que solo tiene el privilegio algunas personas, llevarlo o generarlo, gestarlo en diferentes comunidades. Pero estábamos hablando, realmente nos dimos cuenta al final que estábamos hablando de promoción de la salud. Y ese es el mismo caso, como dices, Ana Lilia. Sí, todavía nos vamos a hacer la lectura, vamos a volver a retomar el concepto en su sentido amplio y en su sentido específico. Pero eso es lo que necesito que vayamos ubicando, ¿no? Como en este ejemplo que dices de esta situación. Y es que, fíjense, es como, yo observaba ahorita con el ejemplo que dices a unos chicos el otro día que iban en una motoneta, a una pareja de jóvenes, y que al principio de la pandemia no, era muy difícil que usaran cubrebocas, pero después los vi con un cubrebocas en una motoneta y, y no lo tenían bien puesto. Lo iban o sea, después los observé como entraron a un Oxxo y ya se lo acomodaron. Y mi reflexión fue que efectivamente, bueno, son varias cosas, pero una es que lo están usando muchas veces como trámite, ¿no? Es decir, para el trámite, porque en un establecimiento no los dejan entrar si no lo llevan. Eh, la gente lo está usando también porque en algunos casos, hasta en una cuestión estética, o sea, tiene un buen diseño, ya hay unas impresiones agradables para las niñas, para los niños, no sé qué, aunque no cubran mucho por el tipo de tela en la que están elaborados. Y, y ya es un poquito podría ser una por moda, por trámite, pero no es precisamente para cuidar su salud, dado que además de que no lo llevaban bien puesto, además de que se lo habían medio puesto para entrar al Oxxo, no llevaban casco. O sea, ese es el punto que quiero llegar. Si ellos cuidaran o pensaran en su salud, en, en protegerse de factores de riesgo que tienen, también hubieran llevado casco al andar en una motoneta. Y entonces me hizo pensar, no cuidamos nuestra salud. Eso en el sentido en solo uno de los sentidos de la salud. ¿Qué opinan de ese caso, de esa situación? Es que es precisamente como usted comenta, lo hacen para cumplir un requisito, no porque en realidad tengan conciencia de la dimensión de la situación o cómo pueden en realidad arriesgar su vida por el simple hecho de andar paseándose sin un casco, ¿no? Entonces, sí, o sea, considero de que, por ejemplo, si nos ponemos a trabajar con los ejes de acción que maneja la Carta de Ottawa, o sea, ahí abarcaría pues eso, ¿no? O sea, que ellos conozcan que la salud no únicamente se ve afectada por un proceso biológico, sino hay
cosas más allá de... Ujú. Así es, bueno, dime, Diana. Diana iba a decir algo. Sí, sí, lo que pasa, bueno, yo creo que pues sí, hay primero que aclarar bien qué es pues la prevención y qué es la promoción de la salud, porque la prevención pues está más orillada a evitar factores de riesgo, está más como que de un lado más sanitarista, con acciones más específicas, y la promoción de la salud va orillada más a un enfoque positivo, que es más como lograr una concientización para poder evitar como de manera, bueno, consciente ciertos aspectos que influyen en la salud, que como bien pues no nada más es pues la enfermedad, sino reconocer toda la serie de factores que influyen en nuestro estado de salud. Entonces yo creo que promoción de la salud pues sí es una chamba pues más difícil, porque como usted acaba de comentar, o sea, hay otras, a veces cumplimos ciertas, ciertos aspectos nada más por cumplir, no están siendo como de manera consciente, o sea, cuál es la finalidad de eso. Y no sé, yo creo que la promoción pues es pues va encaminada, bueno, una de las herramientas de la promoción de la salud es la educación para la salud. Entonces, es lograr la educación, pero no nada más como para reproducir acciones, sino es que ese es lo complicado, yo lo veo como de la licenciatura, porque, bueno, lo complicado, o sea, pero también como un reto y como algo a lo que pues vamos, ¿no? Que es lograr esa concientización para que las personas elijan, o sea, tomen sus decisiones, pero sepan, o sea, sepan como que el contexto que hay detrás y que sean como conscientes o sea, de sus acciones. No sé, ya se me fue. No, sí, sí, perfecto, vas Eh, perfecto. se me fue el... Que tengan conciencia de sus Ajá, acciones, de lo sí, o que sea, sí, están. ya sabes, sí, o sea, sí, ya sabes si te estás, o sea, va más allá igual como que de la información, porque es como ahorita igual en los empaques de frituras y todo eso que ya está o sea, ese es un gran paso, Ujú. pero aún así, este, pues, o sea, no es solamente eso, porque no nada más es de que te digan, esto tiene tantas calorías, hija, no ahorita, sino, este, la serie del contexto social que te pone ese producto a la mano también. O sea, es que creo que ya me desvié mucho, No, no, pero no, sí, sí te. sí, sí, no, o sea, es como dicen, como, a- te hacen creer que tú tienes la decisión, pero en realidad no, porque es lo que hay a la mano, pero bueno, es que luego, Exacto, lo dices este, perfecto, porque sí, en ese sentido de, bueno, a ver, ya me estás diciendo que tiene muchas calorías esto y que tiene mucho sodio, pero, o sea, el contexto no está favoreciendo para que entonces con mis recursos limitados, porque una comida, en la sección de comida orgánica y vegana y toda esta comida que podría estar libre de tantas cosas que no son buenas, son mucho más caras. Entonces, ¿qué política, qué programa gubernamental está favoreciendo a que los alimentos que no tengan, que sean sanos, estén cercanos o que estén fomentando el cultivo de huertos de traspatio en las casas o que estén, o sea, necesita, eh, para que yo tenga esa posibilidad de elegir y de tener a la mano, no nada más de elegir, sino tener a la mano ese alimento sano, entonces debe haber otra política más allá, ¿no? Desde que para empezar, desde que el maíz no sea transgénico, o sea, tendrían que haber otras muchísimas políticas para que entonces, este, cuando yo vaya a la tienda y yo quiera elegir algo sano, exista ya mis posibilidades, ¿no? O sea, de verdad, si uno quisiera ir a decir, bueno, hoy voy a ir a comer sano, voy a algún establecimiento, dices, no, no es aquí, o sea, en el huerto
o en el huerto, o sea, semillas o vegetales. O sea, es más complejo porque, bien lo dices, no es tan fácil como, ya les dijimos que esto no es sano, ¿no? O sea, ya les dijimos que tiene mucho sodio. Es más allá. Y para que las condiciones, el contexto estuviera propicio, tendría que haber muchas otras políticas, pero retomando, nada más quiero leer lo que dice Diana Hernández también, dice, está prácticamente en todo porque hemos visto que está en el medio ambiente, en las comunidades, individualmente, aunque lo único que falta es un poco de trabajo más arduo porque no todos están conscientes de que existe la promoción de la salud y cómo manejarla positivamente. Exacto. Yo ahorita antes de que me bueno, que me comenten otro momento, otro aspecto en lo que ustedes hayan participado, visto y demás sobre promoción de la salud, les comento este concepto que viene también en sus textos. Es una práctica de los individuos y de los grupos que pueden o no tomar las instituciones como responsabilidad. Este este término de responsabilidad es muy importante, como una responsabilidad de los gobiernos, como una práctica instrumental y discursiva, como un movimiento que inicia, bueno, pues ahí en Ottawa, ¿no? Que tiene que ver con, sí, luchas de poder, discusiones conceptuales profundas, porque sí es todo el aspecto ya lo dijeron aquí, de un ambiente sano. Yo tengo amigas que tienen doctorados en recuperación de espacios públicos, hablan de trabajo de mujeres, territorio, hablan de cómo fomentar los parques, de cómo hacer todo un trabajo integral para que vivamos en ambientes más sanos. Eso es promoción de la salud. Si tú haces un trabajo de recuperación de espacios públicos donde estos estén más verdes, donde donde estén diseñados urbanamente para apropiarse del ambiente, o sea, que estos lugares sean sanos, agradables, cercanos. Ella estaría haciendo un trabajo de promoción de la salud. Sí, sí lo están haciendo. Sí lo están haciendo porque uno de los puntos es la creación de ambientes favorables. Entonces ellas están trabajando con ese vía de acción. Exacto, porque en este sentido tendría que haber cambios en la política, sistemas y servicios de salud favorables a este ejercicio del poder, ¿no? Y ahorita, bueno, también quiero ver si ustedes han trabajado en términos antes de agencia, o entienden, ubican qué es la palabra de agencia. No, yo, ¿No? bueno, en especial no. Vamos a revisar esta parte de la agencia. Esta parte, bueno, ya dijimos tu responsabilidad individual o colectiva de controlar la vida, ¿no? O hacer uso, sí, controlar la vida presente en donde la responsabilidad del gobierno y de las otras instituciones reside en asegurar las condiciones básicas que hacen posible el desarrollo de la capacidad saludable de la población, como viendo a la salud como un recurso o una capacidad. ¿Qué más? ¿Qué más han visto, han vivido o han escuchado de ejemplos de la salud, donde hayan visto que existe la promoción de la salud? O a lo mejor no lo han visto, o sea, no lo han vivido, pero lo pueden ahorita imaginar como que decíamos del medio ambiente, de los, mi amiga dice que es una parquera, por eso, ¿no? Porque anda metida en esos temas de los parques. Podría ser, bueno, el semestre pasado hice una lectura de un proyecto en una comunidad donde era como unos cursos de fotografía, se invitaban a los jóvenes a que entraran al curso, se les proporcionaba el material para que ellos pudieran tomar fotos en diferentes lugares de su comunidad y ahí mismo imprimirlas y entonces estarlos introduciendo como en este ambiente, también para que fueran a museos, conocieran más personas que
pues se dedican a la fotografía y ellos mismos transmitieran como esas emociones de todo lo que ven fuera del taller y a través de la fotografía, y que a muchos les gustaba y que finalmente después ellos empezaban a ver problemas que existían en su misma comunidad, y también y pues también se preocupaban por eso mismo y transmitir o tratar de pues de que más personas o más chavos se involucraran en esas mismas actividades. Algo así fue lo que leí y lo que me pareció que es como es parte de la promoción de la salud, de promover pues los ambientes favorables, como es lo que nos mencionaba de los parques. Algo así se me hace parecido. Y además porque yo veo también otros aspectos que tienen que ver con esta, que está favoreciendo. ¿Quién más ve por qué sí, por qué en el ejemplo que nos da su compañera, pues hay promoción? Al fomentar, ajá, dime, Analina. De hecho, en esa lectura sí manejaban de que todos los chicos que habían participado en esas acciones se habían alejado, digamos, de las calles, el tipo de amistades había sido otra. Entonces sí manejaban como que las características socioeconómicas que tenía cada chico y todos los beneficios que les había pues dejado ese proyecto. Uh-huh, uh-huh. Sí, además, a ver si les suena algo, o sea, el hacer promoción de la salud también tiene que ver con el recurso, ¿no? Es decir, actuar. Tendría también que ver con alianzas, o sea, el trabajo en equipo. Y tendría también que ver con un cambio de visión, es decir, sí, una transformación. Hay un antes de esa intervención de la fotografía y hay un después para las personas. Y ahí nos quedan menos de un minuto, ahorita nos va a sacar, pero aquí nos volvemos a conectar. Hay un antes y un después para las personas. Sin esa intervención, sin ese conocimiento adquirido, tienen una forma de ver las cosas o de trabajar. Es una experiencia previa. Pero después de que nosotros intervenimos, presumimos, o sea, en el sentido de que suponemos, se presume que ya hay un cambio, ya no van a ver la situación o las cosas de la misma manera, porque primero tienen un conocimiento adquirido de cómo hacer fotografía, por ejemplo. Luego tienen una visión o hicieron una representación visual y social del hecho que se cuestionaron. Y de que al comunicarnos ya nos modificamos, ya yo voy a ser otra mujer, otra persona después de este curso con ustedes, porque ustedes están retroalimentándome, ustedes están compartiendo, ustedes, pues es una nueva experiencia, ¿no? O sea, aunque yo haya dado otras clases y aunque yo dé clases en otros grupos y continúe o haya pasado otros años haciéndolo, es una experiencia distinta. Como cuando, bueno, ya estoy más filosófica, pero como cuando uno va a la montaña y se dice que nunca es la misma, es decir, sí puedes recorrer y conocer los caminos, pero es distinta, siempre, ¿no? Entonces, en el trabajo de grupo, en el trabajo de una intervención, también lo es, porque para las personas mismas, y yo les voy a comentar eso, hace como 15 años, yo les he contado que trabajaba justo registrando los modelos y metodologías de trabajo de muchas organizaciones civiles. Pero cuando en una ocasión fuimos a grabar a una institución que apoyaba a niñas y niños en riesgo y situación de calle,
fuimos a grabar el registro de cómo hacían su trabajo, ¿no? De cómo hacían su metodología. Y recuerdo que uno de los niños tendría 10 años, 9. Nosotros llegábamos con la cámara a grabar, a entrevistar, y él nos dijo, bueno, pero ¿ustedes quiénes son? Ustedes, a ver, siéntense, yo los entrevisto, ¿no? Ustedes vienen ahora sí que a pedir información, pero ¿ustedes de dónde son? Y entonces, bueno, un niño de calle, pero pues muy extrovertido, muy participativo, muy inteligente. Y entonces, bueno, pues nos sentó alguno de nosotros, ¿no? Varios, del equipo de grabación, y nos preguntó, ¿ustedes cuántos años tienen? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Todo esto, ¿no? Y pues poquito después la directora de esa organización nos dijo, oigan, ¿por qué no dan un curso para las niñas y los niños de audiovisual? Entonces nosotros dijimos, bueno, pues es que nosotros no damos cursos, nosotros grabamos, hacemos el video. Y dijo, no, pues saben que pues háganse un curso porque las niñas y los niños quieren su taller. En particular, ese niño quería un taller de video. Bueno, la historia es muy larga, pero pues me insistió y yo le dije al equipo, oigan, ¿y si hacemos un taller porque nos están pidiendo un taller? Pues bueno, pues vamos a diseñar un taller. Entonces diseñamos un taller audiovisual para las niñas y los niños de calle en situación de riesgo, de calle, pero en ese momento además pues tenían muchos factores de híjole, pues de conducta, ¿no? Eran niños violentados, niñas y niños violentados, por supuesto no tenían un encuadre, por supuesto no tenían este concepto de autoridad como lo tenían muchos niños escolarizados, y de momento no haber dado cursos de talleres y llegar a una población muy complicada fue un choque, ¿no? Entonces, pues estábamos dando clases, nada más les contaré la primera parte porque es muy larga. Estábamos dando clases. Los niños, pues costaba trabajo ordenarlos. En el salón, pues se aventaban cualquier cosa, estaban peleando. Y dice, ay, no, a ver, espérenme, voy con el director. Llega el director al grupo, al salón, al grupo, y le empiezan a aventar también bolas de papel y así te dije, vaya, entonces, o sea, pues no hay manera, o sea, no había autoridad alguna. Si el director era en el que yo me apoyaba para pues para tener un orden. Y entonces empecé ya a reconocer que la cosa no iba a ser así, ¿no? Um, y entonces yo dije, no, pues es que no van a, no van a, híjole, no van a aprender a cómo hacer videos, audiovisual y demás, cómo le vamos a hacer. Yo estaba muy preocupada. No, ya tiene 20 años de esta experiencia. Por ahí, entonces, bueno, 18. Y ya, total que yo le dije a la directora, le dije, ¿sabes qué? Es que es muy complicado para mí coordinar este taller. Y me dijo, mira, primero, los niños y las niñas, yo no quiero que sean grandes videoastas, no es el objetivo principal de este taller. Yo quiero que ellos y ellas tengan la experiencia de conocer a personas como ustedes que tienen otro conocimiento de primer momento que tengan la experiencia de otro trato, de otra, de otro, de otra forma de comunicarse, de otras, simplemente que vean otras personas que en su mundo no son las mismas, que están reproduciendo su mismo esquema de violencia. Y bueno, me hizo toda una observación que me dijo, a ver, relájate, lo que venimos a hacer aquí no es que ellos sepan y que o sea, usar la cámara y que de aquí salgan a hacer super películas. Ojalá lo hagan, ojalá lo tomen como opción, pero ese no es el principal objetivo, sino
que tengan este contacto y aparte, bueno, les ofrecían muchísimo, esa organización se llamaba, no sé si existe todavía, espero que sí, Artistas por la Calle. Y bueno, al final eh, les ofrecían muchísimas cosas, les ofrecían teatro, les ofrecían eh, pintura, les ofrecían en ese momento pues video, audiovisual, cine, les ofrecían muchísimas cosas, les hicieron una carpa, bueno, un sinfín de ofertas que tenían. Y entonces comprendí que la intención de esa directora, que es una gran artista, una pintora, eh, tenía muy clara esa parte, el contacto con toda esa oferta cultural y en la parte artística, el arte tiene un poder, una magia para transformar, para enseñar a través de los sentidos. Y se introyecta en las personas y transforma. Entonces, les digo, todo esto pues, lo fui comprendiendo y en ese momento me dijo, relájate, disfrútalo, ¿no? Diviértete con ellos y ellas. Y entonces comprendí que dije, sí es cierto, va, ok, ¿no? Vamos a divertirnos. Y entonces empezamos pues con mis compañeros, principalmente pues eran casi todos hombres, les dije, ¿saben qué? A ver, mañana vamos a llegar con esta otra estrategia para lograr hacer algo, ¿no? Con ellos y ellas, porque era un relajo, vivían mucha violencia y hacían entre ellos todo el tiempo. Entonces, bueno, pues ya, eh, logramos unos cortometrajes muy divertidos, logramos hacer, que por cierto uno ganó un premio en Argentina, y logramos en que ellas y ellos apropiaran de la cámara, se expresaran a través de las cámaras, dijeran cosas que en sus terapias que les ofrecían ahí a veces no expresaban con los terapeutas. Logramos que salieran distintos, ellos y nosotros y nosotras, después de esa experiencia. De hecho, fueron después una serie de materiales. Pasaron algunos años y volvimos a hacer otros materiales con ellos. El niño logró después hacer un documentalito. eh, y bueno, los platico porque este trabajo, no íbamos a hablar del plato del buen comer, ¿no? Definitivamente pareciera lejos de la salud como la hemos concebido o como muchos la conciben ustedes, ¿no? Pero me parece que ellos vieron alternativas, cambiaron su expectativa y su visión de lo que podrían hacer. Al menos esa era nuestra intención como, como artistas y a las personas que conocí que les ofrecían estas alternativas. Era decir, mira, puede ser esto también. Puedes ser artista, puedes ser fotógrafo, puedes ser actor de teatro, puedes pintar, puedes dibujar, etc. Y al menos al estarlo haciendo, al menos en la práctica artística, híjole, pues puedes ser otro y ser otra. Y bueno, ahorita les cuento otra anécdota que te da cuenta de cómo el discurso sí puede cambiar para ellas y ellos. Y ahorita, perdón que tal vez me fui más allá, pero con el ejemplo que decía su compañera de la foto, bueno, les he platicado que también he hecho foto artesanal y lo he visto muchas veces. Representan, hay promoción porque representan la representación social que ellas tienen después de la imagen o a través de la imagen, sí cambia. Su mirada va a ser, proponemos que la mirada sea distinta, que ellas y ellos sean diferentes al final, o su mirada esté transformada. ¿Qué piensan?
¿Qué piensan de esta experiencia que les comento? Bueno, eso ahora sí que es un fragmentito de lo que está, de lo que vi, de los cambios y de lo que hace el arte, por ejemplo, como intervención. Maestra, bueno, creo que, bueno, aparte de lo que vamos aprendiendo en la carrera, todas nosotras tenemos ciertos conocimientos aparte, ¿no? Que hemos adquirido Exacto. en lo que son nuestras experiencias personales, ya sea algunos cursos o talleres que hayamos, o algunos hobbies. Entonces, todo eso yo creo que también lo podemos emplear, junto con la promoción de la salud y despertar el interés y emplearlos también a la vez como dinámicas. Claro, esto dirigidas, como usted nos ha dicho, o como le hizo dirigir en ese entonces su directora, para dónde iba enfocado, ¿no? Cómo poder enfocar estos conocimientos junto con estas experiencias personales, laborales, de la vida y de lo que vamos aprendiendo de los demás en lo que vamos a realizar en el trabajo de cada una de nosotras, ¿no? Si bien alguien por ahí, no sé, sabe lo de fotografía, sabe lo de hacer teatro, sabes bailar o hacer manualidades o alguien tocar guitarra, algo de música, pintar, cualquier área, cualquiera de esas acciones nos pueden ayudar a contribuir en nuestro trabajo de promoción de la salud y ver la forma en cómo nosotros lo podríamos de alguna manera hacer práctico, ya sea en algún taller para niños, para jóvenes, para adultos o para personas de tercera edad, porque cada uno de los grupos en general tienen ciertas características, pero ya personalmente cada uno es diferente. Entonces, esa también sería otra forma de cómo enfocar, porque igual a lo mejor un grupo puede ser que la mayoría vayan igual, pero por ahí se atora uno o dos, y entonces también saber cómo hacer ese manejo de integrar esa otra parte al grupo. Bueno, esa es una opinión en general. Sí, Alma, muchas gracias. Es que tienes mucha razón. O sea, de hecho, nosotros no vamos en cero, ¿no? Como dices, tienes un conocimiento muy valioso que hay que recuperar también en las experiencias personales, este, para el trabajo. Tú no llegas, tú llegas ya con lo que tú eres, con tu forma de ser, con tu forma de actuar, con tu forma de expresarte, y es lo que también, bueno, como lo hacemos con tu cultura, ¿no? O sea, esto es lo que forma la cultura. Y eso es lo valioso, lo que hay que explorar y ubicar, en este caso, es lo que tú tienes, como dices, ¿no? O sea, es decir, al elaborar tu taller, desde antes en la metodología, en tu procedimiento, vas a ir aterrizando todo esto. Bueno, desde la teoría, es decir, desde la teoría lo vamos a revisar porque vamos a ver esta postura ideológica que necesitamos. Y en la parte de la metodología vamos a ver el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Ya que reconozcamos esta parte ideológica y política, lo vamos a entonces a convertir a la parte metodológica. ¿Cómo? O sea, el procedimiento. Y en la práctica, pues ya vamos a vaciar esto, que tanto es el conocimiento adquirido aquí, que en este caso la universidad trata de sistematizar, de dar orden a esos conocimientos, ¿no? De teorizarlo, desde dónde puedes tú aterrizar ese conocimiento, esa postura, y lo vamos a aterrizar a una acción muy concreta, ¿no? En este caso, yo les platico a mí la experiencia del arte y, y cómo he visto que sí modifica, ¿no?
desde que los niños, por ejemplo, niños jóvenes de calle, estaban elaborando su guión para su video, para hacer su historia de vida, y que en su discurso ellos no reconocían muchas veces que estaban siendo, que no querían un cambio o una transformación de lo que tenían, ¿no? Hacían su historia, la relataban, y muchas veces al leerla, al quererla con ellos realizar, porque la llevaban después a cabo, hacían su video, su ficción o documental, depende del caso, decías, oye, pero a ver, ¿cómo es que tú aquí, es que yo soy un niño, decía, no, es que soy un niño de la calle, a ver, espérame, ¿cuántos años tienes? No, pues que ya 19, ¿no? Y aparte hacía una voz como de niño, y la hacía un poquito así como más aguda, y espérame, a ver, ¿cuántos? 19, no, ya no eres niño. No, sí es que yo como niño de la calle, es decir, les platico esto porque nos dábamos cuenta que él, con todo lo que ya sabe, ¿no? Y de los apoyos y del discurso político que hay también de las y los niños de la calle, se lo apropiaba para no transformarse y no modificar su situación, ¿no? Es decir, ustedes ubican la diferencia entre una persona vulnerable y una persona que está en situación de vulnerabilidad. ¿Conocen la diferencia entre estas dos? No muy bien, profesora. Cuando en los discursos sociales y políticos se habla de una persona vulnerable, se entiende que es una persona que, bueno, pues está en desventaja de alguna situación. Pero si tú dices que es una persona que está en situación de vulnerabilidad, es decir, es un momento, es una situación pasajera que puede transformarse y dejar de ser. Esa persona que tú estás considerando vulnerable, hay personas que en casos específicos sí lo son y bueno, es muy concreto, podría ser el hecho, pero que tú consideres que toda una persona es vulnerable, es decir, que no crees que pueda tener los elementos de transformación. Y en cambio, si tú dices, bueno, es una persona que está en una situación de vulnerabilidad, pero que puedas tener herramientas, capacidades y algunos estímulos para que salga de esa situación y esté en otra que no lo haga ya vulnerable, ¿ven la diferencia en el mismo discurso? Sí, maestra, ya. ¿Sí? Y es que Sí, es importante profesora, porque gracias. porque es diferente estar vulnerable, en situación de vulnerabilidad y vulnerado. O sea que hubo un factor que también hizo que esa persona esté en desventaja. Entonces, el vulnerado probablemente tuvo que ver con una política no considerada a las personas que tienen pues esa situación, es decir, o que hubo una política, una situación que hizo que esa persona no tenga los beneficios o las situaciones de privilegio. Lo que quiero que vean ahí es, por ejemplo, esas visiones, ¿no? Y, al trabajar con cierta población, veíamos que si bien han sido vulnerados, o sea, las condiciones socioeconómicas y políticas de nuestro país y en ese momento para estas personas no han sido las propicias, tienen desventajas. Era distinto que nosotros, las personas que también trabajamos con ellas, los veamos, sabemos que están vulnerables, o que, a ver, que han sido vulnerados,
pero luego que en la situación que viven pueden transformarla, pueden estar en una situación de vulnerabilidad y con los estímulos, otra mirada, con lo que nosotros propiciemos, se puede dejar de estar. Pueden desarrollar habilidades para dejar de estar en la situación en la que están. Y así, por ejemplo, este chico, es otro, le estoy comentando de otro que recuerdo, que decía, es que cuando entonces yo voy, en mi video yo voy a ir a la iglesia y voy a pedir, pues no sé qué, porque estoy, porque yo soy un niño de la calle. A ver, no, ya entonces, a ver, ya cuando, ya no eres niño, eres un joven de la calle, ¿no? O bueno, que vive en la calle, pero niño ya no estás, y entonces ya no tienes que actuar como tal. Pero también hay un discurso social y político que le favorecía, que lo hacía sentir de repente a su beneficio, lo hacía sentir se hacía él se autovictimizaba dependiendo de las circunstancias. ¿Sí me siguen? Sí, profesora. Sí. Sí, Entonces, sí, profesora. Ok, entonces es bien distinto, es nuestra labor a veces, es a veces esta, ¿no? Vamos a concientizar las realidades, pero también las propias. Por eso les voy a pedir que investiguen sobre, independientemente de la actividad, les voy a pedir que investiguen sobre la palabra agencia. Agencia. Aquí me voy a poner agencia. ¿Sería la palabra agencia maestra en cuestión de psicología? Sí, sí. En cuestión de psicología, en cuestión de sociología, antropología, donde la puedan encontrar. La ocupan mucho también las antropólogas. Muy bien, maestra. Pero sí, también en psicología se ocupa mucho esta agencia. Y, a ver, Diana, ¿vas a comentar algo? Sí, profesora. El semestre pasado, bueno, este semestre también vamos a seguir trabajando, Anita y yo, un tema que se llama la exclusión social de las personas de la diversidad funcional. Entonces, ahí, bueno, creo que, bueno, Anita y yo empezamos primero no sabiendo bien qué trabajar, pero creo que conforme nos hemos ido involucrando en el tema, pues como que sí, pues te abre un panorama. Bueno, ahí entra también lo que vimos el semestre pasado en Salud Comunitaria 2 sobre la importancia del discurso. Cómo cambia la visión desde el hecho de cómo te refieres a una persona, el poder que tiene una palabra para lograr una conceptualización y un significado que se va pasando de generación tras generación. Bueno, estuvimos viendo sobre cómo a la diversidad funcional se le ha ido, bueno, cómo a las personas con diversidad funcional se les ha ido catalogando a través del tiempo, ¿no? Como discapacitados, lisiados, o sea, con ese tipo de palabras que yo ahora como que las escucho y ya debido a lo mejor a lo que ya estuvimos leyendo y todo, pues ya no suenan como simples palabras, o sea, ya realmente suenan como algo, pues, que de cierta forma agrede y atenta, no sé, de cierta forma a la forma, a cómo te refieres. Y cómo esa conceptualización se va pasando generación tras generación, porque si tú dices discapacitado, pues estás haciendo referencia a una falta de algo. Y el término diversidad funcional lo que hace es que en vez de, o sea, no concentrarte en eso, sino ver que hay diversidad y que esa diversidad que te puede traer como positivo y no como enfocarte en lo negativo. Porque no tendría que haber negatividad porque todos somos diferentes, todos tenemos, o sea, somos diversos, o sea, si te basas en las capacidades, pues nosotros con el tiempo poco a poco vamos envejeciendo, o sea, las funciones pues van a ir cambiando, o sea, hacerlas, y se trata más bien de cómo crear el entorno, o sea, no nada más social,
o en infraestructura, sino también pues una concientización propia sobre ti, sobre los demás, cómo te diriges. Bueno, Exacto. ujú. Sí, no me gusta. De hecho, esa era la discusión en la que yo he estado como dices, de las personas con discapacidad o discapacitado. Discapacitado definitivamente estaba señalado como pues una palabra negativa, ¿no? Pero personas con discapacidad, según el encuentros que yo había estado con personas que tienen esta misma situación, decían que esa era la que aceptaban y la que les hacía que, o sea, que sí les representaba. Pero diversidad funcional, entiendo que es todo el tratamiento, el estudio, lo que está alrededor de, ¿no? O sea, persona con discapacidad sí se reconoce, sí es apropiado y todavía sí no es ofensivo para ellas y ellos. A ver, sí, exacto. Bueno, a ver, tú dime lo que has leído. No es ofensivo, pero siempre en la mayoría de las palabras estoy muy de acuerdo, ¿no? Con esto del poder de las palabras y la concentración. Siempre podemos encontrar una forma, un discurso, pero no nada más que sea discurso, ¿no? Sino una forma realmente de apropiada de relacionarnos que no sea violenta y que no limite esas situaciones, ¿no? Que no limite y que no se, con las que las personas no se identifiquen para no poder modificar o transformar sus realidades. Profesora, Sí, sí, dime. sí, pues sí, estoy de acuerdo en lo que mencionaba hasta de Anita, lo que nos explicó usted también. Creo que ese es nuestro trabajo, de hecho, ¿no? Como promotores, como la promoción no es precisamente es el hecho de un enfoque médico, tenemos muchas alternativas para trabajar de diferente manera. De hecho, lo que nosotros tenemos que hacer es tener estrategias para brindar esa información a la gente, dependiendo del contexto de la situación en la que se está viviendo este problema. Lo que mencionaba hace rato del arte, pancarta, mural, creo que es otra de las estrategias que también manejamos nosotros, porque de esa manera hacemos partícipes a la gente a que se involucre, a conocer el problema que se escucha, que se ve, pero que no se le da quizás el enfoque o la importancia que debería, porque hay muchas situaciones o muchos problemas sociales pues, que están en nuestro entorno, pero que a lo mejor no toda la gente pues, se involucra o simplemente le toma interés, pero esa es una manera de que nosotros como estrategia pues vayamos involucrando o haciendo partícipes a la comunidad. En este caso pues lo que mencionaba de los muchachos que pensaban o se hacían como que en una etapa menor, ¿no? Como de niños, cuando su situación pues ya es de jóvenes, de adolescentes. Entonces, eso es precisamente lo que se les va a hacer entender a ellos o a, no sé, digamos, el organismo, ¿no? Que fuéramos a crear. Y por otro lado, pues, ya también se me estaba escapando la idea. Está bien. Ajá. Es que sí, o sea, creo que estamos en la misma, ¿no? Estamos viendo qué elementos y qué estrategias tenemos para sugerir la transformación, sugerirla, ¿no? Incentivarla, promoverla, provocarla en las personas, ¿no? Que primero también den cuenta de ciertas realidades y que la vean, la analicen y la transformen, ¿no? Como más les convenga. Y ahorita dijimos, ¿no? Personas, incluso hicimos hace muchos años un documental
en una organización civil en Zipolite, Oaxaca, que atiende justo a personas con discapacidad, así lo anuncian ellos, ¿no? Y ellas. Y yo trabajé muy cerca con muchas personas ciegas que decían, no, es que no somos débiles visuales, o sea, díganos ciegos porque somos ciegos, o sea, estamos ciegos. Y no traten de buscar una manera eh, que, que, que pareciera que no es ofensiva, porque entonces si tú estás tratando de hacer eso es lo que sientes, pero no lo dices por su nombre. Y bueno, es todo una reflexión también, ¿no? Acerca de esto, pero es que lo tenemos que hacer. O sea, sí tenemos que, más que buscar el discurso, nada más por el discurso, buscar los conceptos, o sea, lo que realmente significa, ¿no? Como dice Diana, por eso me llamó la atención el trabajo, Diana, a ver si luego nos lo comparten más, porque, bueno, tiene que ver con una también corriente terapéutica, tiene que ver con incluso, bueno, corrientes psicoanalíticas de la palabra, la lacaniana o la narrativa, ¿no? Hay unos diplomados bien interesantes sobre terapia narrativa que tiene que ver con esto y con el discurso que nos elaboramos y, y vemos de las demás. Sí, Ana Lilia. Lo que pasa es que, por ejemplo, leíamos que se tomó ese término porque, por ejemplo, mucha gente que tiene, lo que decía Dianita del término, cómo se manejaba, que minusvalía, que significaba que se le daba un valor menor que a la gente, entre paréntesis, normales, ¿no? Entonces, partiendo de eso, las personas que tenían algún tipo de discapacidad, por lo regular en la familia, así de que tú no puedes hacer esto porque no puedes, tú no puedes tomar estas decisiones, y los hacían ser gente dependiente no tenían, digamos, el derecho de tomar sus propias decisiones. Entonces, lo que leíamos es que a partir de un foro de vida independiente manejaban esa terminología, porque que tengan una discapacidad, llamémoslo así, no significa que no puedan tomar decisiones y hacer una vida como cualquier persona. Únicamente sería cuestión de como que adaptar espacios y demás para que puedan ejercer una vida plena. Y ahí me estoy recordando un programa, estuvimos haciendo un programa de radio por internet. Espero recuperar el dato de las personas que tienen una propuesta interesantísima sobre cómo hacer que las cuidadoras, pero no se llamaban cuidadoras ellas, que acompañaban a una persona con discapacidad, tenían una propuesta política de exigencia, de exigibilidad para que hubiera un apoyo, un recurso destinado a esas personas que los apoyan, es decir, que en alguna situación los llevan, van con ellos en el camión o atender cualquier necesidad, ¿no? Cualquier necesidad básica, pero que exista un empleo que también las apoyara, no porque se considerara que la persona no tuviera la posibilidad de hacer cosas por sí misma, porque en eso consistía el trabajo allá en Piña Palmera, en hacer que la gente descubriera todas sus capacidades, las desarrollara, si no las ubicaba, para ser independientes. De hecho, esa era la premisa de esa organización, que fueran independientes. Y muchas de ellas lo lograban. De hecho, híjole, esa es otra historia. Les voy a buscar el documental, donde claramente vimos cómo desarrolló habilidades una chica que tenía una discapacidad de caminar, ¿no? Y no podía caminar, estaba en silla de ruedas, pero cuando hicimos todo un viaje a visitar a su familia, híjole, en los discursos, les quiero decir, ella era
tan talentosa, tan lista, tan autónoma, que lo que yo veía muchas veces era el discurso con discapacidad de las personas que la rodeaban. Son las personas que están cercanas las que a veces están limitadas. Y que esa chica, bueno, había demostrado ser autónoma, autosuficiente y con mucho, bueno, he visto muchos de ese tipo de casos. Entonces, esa organización trataba de que fueran independientes, pero estas otras personas, este otro colectivo, tienen todo un movimiento y una justificación política para decir, bueno, sí, pero en ciertas situaciones necesitan una compañía, y ahí es donde debería de haber un programa que considere, ¿no?, un apoyo incluso para ellas, porque es un derecho que las personas con alguna discapacidad tienen. Y es bien interesante para discutirlos. Les voy a conseguir el dato, a ver si puedo también recuperar toda esa parte de su discurso. Y bueno, analizarlo para todas las metodologías y para necesitamos tener esa visión, esa perspectiva a la hora de diseñar nuestros materiales. Nos queda menos de un minuto, pero bueno, todavía tenemos unos minutitos, ¿no? Regresamos, o sea, vamos a regresar a cerrar. Y considerar todas las variables, todas las situaciones con ese enfoque, ¿no? Con estos lentes que nos permitan analizarlo desde un enfoque de derechos humanos para cualquier grupo de población o problemática que estemos atendiendo. Eso es bien importante, que el enfoque, porque lo mismo pasa con las niñas y los niños, que no se creen sujetos de derechos, que se creen en el mundo adultocéntrico, no les damos, no hacemos que se ejerzan sus derechos, porque entonces son como